Vale, pues, si tenéis las Biblias, estaría bien abrir al libro de Marcos y en el capítulo 5. El domingo pasado estuvimos viendo la historia del endemoniado de Gadareno. Vimos los primeros 7 o 8 versículos y hoy vamos a tomar ahí donde lo dejamos la última vez. El Señor había cruzado el mar de Galilea con sus discípulos, habían tenido el tema de la tormenta y tal, y cuando llega le espera, dice que le espera o le salió al encuentro un hombre con un espíritu inmundo y estaba angustiado, le habían atado con cadenas y bueno, eso todo lo vimos en la última sesión y no quiero repetirlo, pero él se acerca al Señor en el versículo 6 y se arrodilló ante el Señor y clamando a gran voz dice: ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, referencia al Dios único de Israel. Y dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Y quedamos con la pregunta: ¿y qué cosa más rara? ¿Por qué le pregunta así? Esto de ¿por qué me tormentas? Y entonces, hoy llegamos al versículo 8 y el 9, porque le decía, versículo 8, le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Vale? Hasta ahí nos parece normal, bueno, normal, hasta ahí lo entendemos, pero en el versículo 9, y le preguntó, Jesús le pregunta, ¿a quién? Bueno, vamos a ver, en principio está hablando con el hombre, ¿no? Pero le pregunta, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. A ver, ¿quién está respondiendo? No es el Gadareno no se llama Legión, no sabemos su nombre. ¿Quién se llamaba Legión? Se llamaba Legión el grupo enorme de demonios que estaban habitando en este hombre y que le estaban haciendo la vida una absoluta miseria. ¿Qué cosa? Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema. A ver, una legión romana consistía en 6.000 soldados. Esto no quiere decir que había 6.000 demonios, necesariamente, puede que sí, pero quiere decir que había muchos. ¿Bien? Él mismo lo dice, ¿no? Porque somos muchos. Pero fíjate que el hombre va corriendo al Señor Jesús, se arrodilla delante de él, pero luego la voz que sale cuando Jesús le pregunta su nombre es la voz del demonio o del líder de los demonios hablando y diciendo que se llama Legión. Ahora, si vamos a Mateo, capítulo 8, vamos a ver la misma historia, pero vamos a ver que habían 2 endemoniados. ¿Cómo eso? Porque aquí solo habla de uno. Y hay gente que dice, ¿ves? Estos evangelios están llenos de contradicciones y de fallos y... No, eso es una locura y no tiene sentido, eso es una falta de sensatez, decir algo así, porque eso es algo que hacemos muy habitualmente. Si alguien me dice, ¿qué coche tienes? Pues yo igual le digo, lo más seguro es que tengo un Volkswagen. Y le describo el Volkswagen, que tiene 3 años, lo compré usado y tal y cual. Y luego otra persona me viene en otra ocasión y me dice, oye, ¿tienes coche? Y yo le digo, sí, pues sí, tengo un Volkswagen y también tenemos un Honda que tiene ya 13 años. Y bueno, le explico un poco de los 2 coches. A ver, ¿cuál de esas versiones es correcta? Las 2. A uno le digo y le hablo de mi Volkswagen. Y a otro le explico que tengo 2. Que tengo 2 vehículos. Porque 2 incluye 1, ¿no? Entonces aquí, pero ¿por qué no le digo
Pues porque el caso no lo pide, no es necesario. Y evidentemente Marcos, o Pedro, que está detrás del escritor Marcos, ¿qué está haciendo? Está enfocando en este endemoniado que se ve que era el que tenía más personalidad, y ni siquiera nos menciona que había otro que estaba con él. ¿Vale? Entonces, no es ningún problema cuando encontramos cosas así, ninguno. Pero entonces son muchos. Entonces, en el versículo 10, vamos a ir adelante, que si no se nos va el tiempo. Y le rogaba mucho, ¿quién? Este endemoniado, este demonio, que el que está hablando, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. El demonio le ruega a Jesús que no los enviase fuera de aquella región. O sea que está hablando uno, pero de parte de muchos, representando a muchos. ¿Y cómo le habla al Señor Jesús? Le ruega. ¿Por qué? Porque sabe muy bien quién es Jesús. De hecho, le ha dicho, ¿verdad? El Hijo del Dios Altísimo. Y el demonio sabe que el que manda aquí no es él. Aunque él ha tenido control sobre la vida de este hombre, en este caso seguramente los dos hombres, él sabe que ahora mismo él no está en control de la situación porque está el Hijo de Dios, Jesús. Dice en el versículo 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Un montón de cerdos. Eso nos dice también algo. Estamos en la parte este de Galilea. O estos son gentiles, porque son cerdos, lo que tienen ahí, o son gentiles, es una zona de gentiles, lo cual era cierto, o también podrían ser judíos que no les importaba un pepino la ley. Muy, muy posible también. El caso es que había ahí un hato enorme de cerdos. Y entonces en el versículo 12, y le rogaron todos los demonios, diciendo, ya no es el uno, ya no es el líder, el mister, no, dice, todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Le ruegan, parece una orden, pero no, le están rogando, por favor, déjanos entrar en esos cerdos. Qué cosa más curiosa. Necesitaban tener hogar, no querían estar libres. Y no querían tampoco que les enviase, aquí no lo dice, pero en otro sitio, que no los enviase al abismo. Qué situación, ¿no? Esta de los demonios, de los ángeles caídos. Y entonces en el versículo 13, y luego Jesús les dio permiso. ¿Quién manda aquí? El Señor Jesús. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, ¿qué cosa? Entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Nunca he visto yo a tantos cerdos. Seguro que hay granjas así aquí, pero yo no lo he visto nunca. Y dice, al entrar en los cerdos se armó una entre los cerdos que dice que el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. El despeñadero no es una cosa altísima, porque en esa parte del lago no hay, pero sí lo que hay son caídas. Pueden ser caídas de 2, 3, 4 metros, y el hato entero se fue y se cayó al mar, uno tras otro, como suelen hacer algunos animales, ¿no? Y dice que se ahogaron los cerdos. ¿Qué cosa? Nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué más pasó? ¿Qué pasa con los demonios y tal? Pero no nos dice nada de eso, sino que nos dice que en el versículo 14,
Y los que apacentaban los cerdos huyeron. Hombre, qué miedo, ¿no? Además, ellos igual no sabían exactamente lo que había pasado, porque igual no estaban escuchando la conversación. Y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Corrió la voz por todos lados y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Un hato entero, quizás el más grande de la región, acaba de ir todos al mar. Nunca habían hecho nada así. Vienen a Jesús las personas de los campos y de esa ciudad, que estaba cerca, un pueblo seguramente, y ven al que había sido atormentado del demonio. Ellos le conocían, ellos le habían atado con cadenas, ellos habían intentado arrestarle y controlarle, y no pudieron, como vimos el domingo pasado. Dice que estaba, el que había tenido la legión, estaba sentado, tranquilo. Ya no estaba corriendo y gritando, no, estaba sentado, dice, a ver dónde estoy, vestido. Ya no estaba tirándose de la ropa por la miseria y la angustia que estaba sufriendo. Estaba sentado, tranquilo, estaba vestido y en su juicio cabal. Ya no estaba loco. Loco en el sentido de que no podía ni controlar su boca. De su boca salía a veces él, a veces salía el demonio, a veces salían todos los demonios, las voces. No estaba él en control de su cuerpo ni de su mente. Era un absoluto esclavo. Y ahora estaba sentado, vestido, en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque era indiscutiblemente obra de alguien poderosísimo, más grande, más fuerte, más poderoso que todos ellos juntos, porque ellos nunca podían dominar ni acercarse a dominar a este hombre. Y a alguien había venido y le había rescatado, le había limpiado de esos demonios. Y les contaron los que lo habían visto, los discípulos, algún otro quizás de por ahí, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Ahora, muchos ya habéis leído el pasaje, sabéis lo que viene, pero vamos a dejar lo que viene para la próxima vez. Pero ¿qué es lo que ha sucedido aquí? El Señor Jesús ha librado a un hombre de una vida miserable, angustiosa, autodestructiva. Y a eso vino el Señor Jesús. Pero no solo vino para librar de las angustias físicas temporales de esta vida, sino que vino a liberar al hombre de su pecado y darle perdón y vida eterna. Y el Señor Jesús todavía está haciendo lo mismo. Todavía está haciendo lo mismo. Es verdad que libra a muchas personas de vicios, de hábitos autodestructivos. Sucede constantemente. Pero más profundo, más grande y más importante es la redención del alma que Jesús trae a la persona que cede su vida a Él. Porque no solo lo limpia de esclavitudes físicas de ahora, o mentales, o emocionales, sentimentales, lo que quieras,
No solo los visibles quizás, pero al que acude a Jesús ahora, Dios le limpia el corazón, le perdona sus pecados y le da la vida eterna. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El Señor Jesús vino a salvar y lo sigue haciendo hoy. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de su Espíritu Santo, obrando en el corazón de las personas. ¿Cómo? Usando el Evangelio, el arrepentimiento y la fe, que es el Evangelio, y obra a través de su iglesia. Podemos ver ahí 3 elementos. Yo lo tengo aquí escrito. Él hace su obra salvadora a través de su Espíritu Santo, el Evangelio y la iglesia. El Espíritu Santo toca el corazón, el Espíritu Santo abre el entendimiento para que veamos que necesitamos a Cristo, y el Espíritu Santo usa la iglesia para predicar ese mensaje. Y lo sigue haciendo hoy. Y la iglesia de Cristo sigue creciendo en el siglo XXI, a pesar del COVID, a pesar de las turbulencias políticas, económicas, de lo que sea. La obra de Cristo y su iglesia sigue para adelante y seguirá, porque Él prometió que nunca su iglesia dejaría de crecer y de edificarse hasta el día que Él vuelva. ¡Qué promesa! ¡Qué esperanza! Que Dios os bendiga. Agur.